A 90 años de su nacimiento se llevan a cabo homenajes y exposiciones para recordar a Vicente Rojo, referente de la plástica en México. Además es martes de Enfoques, un invitado muy especial que va a vestir de música este programa. Gracias por acompañarnos, Laura Barrera. Qué gusto, Rafael García Villegas, estar contigo también. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Con qué comenzamos, Rafa? Vamos a arrancar con esto que está a unas fechas también de comenzar sus actividades y me refiero a la Filey. ¿Quieren saber de qué va y quiénes van a estar ahí presentes? Aquí la información. Este 2022, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán se realizará en su edición 10 y conmemorará el centenario de la Universidad Autónoma del Estado. En un formato híbrido con 7 de cada 10 actividades virtuales, la Filey tendrá como eje principal todos los mundos posibles, aquellas visiones de escenarios mejores que han planteado las pensadoras y pensadores de la historia. Estamos celebrando los 100 años de esta institución que fue fundada por Felipe Carrillo Puerto como Universidad Nacional del Sureste. Es para nosotros una gran satisfacción que la edición 2022 de la Filey, la 10ª edición de la Filey, esté dedicada precisamente a este centenario, precisamente también por esta conmemoración. El tema central de nuestra feria es las utopías. Serán alrededor de 450 actividades que tienen como base el fomento a la lectura, el acercamiento a la academia, a las artes visuales y al cine. Además, esta programación busca reflexionar sobre el contexto actual marcado por una pandemia y un conflicto bélico internacional e invita a volver la vista atrás para recordar el conocimiento de la cultura maya. Además de los grandes nombres de las letras mexicanas e iberoamericanas que tendremos en nuestra feria, habrá un gran número de actividades en torno a la lengua, la literatura y la cultura mayas. Tendremos, por ejemplo, un homenaje a don Domingo Zulbot, el decano de los escritores mayas, fallecido el año pasado. Es necesario pensar en mundos mejores y sin duda la lectura nos ayuda a ello. Un mundo de lectores, estoy seguro que sería un mundo mucho mejor que el que estamos viviendo actualmente. Durante el encuentro se entregará el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2022 a la escritora Rosa Beltrán y el Premio Nacional de Periodismo Filey a la periodista Sonia Sierra por 27 años de trayectoria. La Feria Internacional de la Lectura Yucatán se realizará del 26 de marzo al 3 de abril y la programación puede seguirse en la plataforma de este encuentro. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, seguimos con temas literarios. María del Carmen Velasco Ballesteros recibió el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2022 por su obra La muerte golpea el lunes. Noticias 22 platicó con ella. No me lo creía. La verdad, no lo podía creer. Me habló la directora del IMBA y cuando me dijo, la verdad, pensé que me estaba engañando. O sea, como que en mi mente no me lo creía, no. Y pues muy sorprendida, también muy contenta, muy agradecida con la vida, con esta oportunidad. Quiero decir, la oportunidad de volver a escribir y porque, bueno, igual tal vez nunca hubiera vuelto a escribir, pero sí funcionó. Entonces, muy satisfecha, pero sobre todo muy agradecida y súper contenta. Mi carrera es la antropología. Estudié antropología social
Y trabajé muchos años en diferentes instituciones del Estado. Después estuve mucho tiempo en un colectivo territorio de Cultura para la Equidad. Y como antropóloga, mi último trabajo, pues es este libro, ¿no? O sea, este libro no está ausente mi carrera antropológica está presente en el libro. Es un tipo de poesía que tiene cierto rasgo conversacional, por un lado, que sí hace uso de la metáfora, pero también no te diría tan descriptiva, salvo cuando cierto texto necesita un poco de un contexto, de un ambiente, de una atmósfera. Ahí sí hay una cierta descripción. Antes que nada está como la parte humana, mi ser ciudadana, mi ser mexicana, por supuesto. En ese sentido, la realidad abayazadora no me ha dejado de tocar y me sigue tocando profundamente, con todos sus conflictos, todas sus violencias, todas las injusticias, etcétera. Y ahora nos vamos a Quintana Roo. Alondra de la Parra ha convocado a más de un centenar de artistas que se reunirán allá en el Caribe mexicano para celebrar el Festival PAX. Esta mañana se presentó un adelanto del programa de actividades del primer Festival PAX GNP en Quintana Roo, una propuesta artística de la directora de orquesta Alondra de la Parra, que reunirá en el paraíso mexicano lo mejor de la música sinfónica, la danza y la gastronomía. Es un festival que será anual en nuestro querido México. Es un festival que reunirá talento de todo el mundo y que siempre tendrá sorpresas para todos ustedes. PAX quiere decir música en maya, pero la fonética permite asimilar este término con la palabra paz en latín y no busca más que hacer una reflexión ante las coyunturas históricas que se viven en el mundo. Este encuentro artístico, que tendrá sede en el Hotel Xcaret Arte, será el escenario de la primera reunión física de la Orquesta Imposible, una agrupación conformada por solistas de diferentes partes del mundo que durante la pandemia grabó a la distancia el danzón número 2 de Arturo Márquez, con el fin de recaudar fondos para ayudar a mujeres y niños de México afectados por la violencia y la COVID-19. Fue un proyecto hermoso que sigue dando frutos, que continúa, en el que todos estos artistas maravillosos se juntaron con este ideal, con este deseo. Todos los músicos nunca se conocieron, se filmaron en 6 ciudades distintas, en cajas negras, y fuimos grabando capa por capa, instrumento por instrumento, para crear este danzón a la distancia. El Festival PAX GNP promete ser un encuentro único en su tipo. En su primera edición, a realizarse del 29 de junio al 3 de julio, reunirá más de 100 artistas de talla internacional y ofrecerá múltiples actividades donde se incluyen estrenos, como la nueva Sinfonía Imposible del compositor mexicano Arturo Márquez y la primera presentación del proyecto The Silence of Sound, de Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz. El coreógrafo Christopher Wheeldon participará con varios montajes escénicos, entre ellos el ballet Como agua para chocolate, una representación de la novela de Laura Esquivel que contará con la presencia de algunos miembros del Royal Ballet de Londres. Además, el violinista y concertino Guy Braunstein ofrecerá una propuesta que fusiona la música de los Beatles con el lenguaje sinfónico clásico. Todos los días habrá una segunda serie, la cual le llamo el Dark Side o el lado oscuro, en el que me interesa mostrar ese Dark Side de todos nosotros que normalmente se esconde. Al revés, yo lo que quiero es mostrarlo, disfrutarlo, ver qué sucede en las colaboraciones entre todos estos artistas, en un foro un poco más, mucho más libre, en el que todos los géneros se pueden, las colaboraciones también se pueden dar de manera espontánea, pero también con cierta línea programática. Por si fuera poco, meses antes de comenzar con la fiesta, se pondrá en marcha el programa educativo Armonía Social.
trabajaremos con niños en toda la Ribera Maya durante varios meses antes del festival, en talleres de instrumento constantes, 6 talleres mensuales para cada niño, en una línea de tiempo que culmina en el festival. Vendrán estos niños al festival y participarán dentro de los conciertos junto con los profesionales. Tendrán clases con los músicos de la Orquesta Imposible, y la idea es que este programa educativo vaya creciendo y creciendo y pueda permear a toda la región de la Riviera Maya. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Les tenemos una invitación. Se presenta la revista de Pensamiento y Cultura UNI en su número 39. Este lanzamiento va a correr a cargo de Denise Dresser, Vilma Fuentes, Germain Gómez Haro, Ofelia Medina, va a estar Miguel Maldonado y desde luego Carmen Parra. Estamos viendo, miren qué buena impresión. Es una recopilación de textos e imágenes de esta artista plástica que, bueno, pues retoma el barroco mexicano. Los Ángeles le da un sello contemporáneo. Aquí está esta propuesta. Es mañana miércoles 16 a las 16 horas. No, perdón. Mañana miércoles 16 a las 7 de la noche en Casa Lam, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Ahí se presenta, no se lo pierdan. Con esta invitación nos vamos a la pausa. Un día como hoy, pero de 1932, nace Vicente Rojo Almazán, una figura de las artes plásticas y del diseño que marcó un sinfín de generaciones y dejó una gran huella en la cultura mexicana. En conmemoración de los 90 años de su natalicio, hacemos un breve recorrido por su trayectoria y le rendimos este humilde homenaje. Vicente Rojo fue uno de los artistas más destacados del abstraccionismo en México, que formó parte de la generación de la ruptura. Nació en Barcelona, ciudad en la que comenzó sus estudios de escultura y cerámica. En el año de 1949 llegó a México, donde desarrolló una extensa obra como diseñador gráfico, pintor y escultor. Vicente Rojo consideraba que cada una de sus obras era un conjunto de escenas íntimas, de instantes luminosos y de leves destellos con la intención de que cada pieza se sintiera como un canto o un susurro. A lo largo de su carrera, Vicente Rojo llevó a cabo numerosas exposiciones individuales y participó en incontables muestras colectivas en todo el mundo. Su pintura se agrupa en 5 series principales: Señales, en la cual trabaja con formas geométricas básicas; Negaciones, surgida de su intención de que cada cuadro negara al anterior y al que le seguiría; Recuerdos, nacido de su intento de abandonar una infancia difícil; México bajo la lluvia, concebida un día que vio llover en Tonantzintla; y Escenarios, compuesta de miniseries y que es un repaso de sus temas anteriores y una suma de los mismos. A partir de 1980 comenzó a alternar la pintura con la escultura, en un intento por enriquecer su trabajo, en cuyo centro alienta la intención de reflejar, como en un juego de espejos, 2 soledades, la del creador y la del posible espectador. Le fueron otorgados el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio Nacional de Diseño y la Medalla al Mérito en Bellas Artes de España. En 1992, la Asociación Internacional Ijograda le otorgó el Premio de Excelencia en Diseño Gráfico, y en 1993 fue designado creador emérito por el Sistema Nacional de Creadores de Arte. En 1998, la UNAM le otorgó el doctorado honoris causa y fue miembro del Colegio Nacional. Vicente Rojo falleció el 17 de marzo de 2021 y lo recordamos a 90 años de su nacimiento. Con información y texto de Óscar Cortés, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Seguimos hablando de Vicente Rojo, quien falleció el 17 de marzo del 2021, 2 días después de celebrar su cumpleaños número 89. El Colegio Nacional conmemora su primer aniversario luctuoso. Vamos a ver. El 17 de marzo del año pasado falleció Vicente Rojo. Para recordarlo, el Colegio Nacional ha preparado 2 actividades. La primera de ellas es la exposición Vicente Rojo Volcanes. Con esto se reabre la galería del Colegio Nacional, que había estado cerrada durante la pandemia, y con una exposición que se llama Volcanes, que son 15 piezas escultóricas que Vicente Rojo donó al Colegio Nacional, aún en vida. Y son cerámicas, bronces y en aluminio. Y son piezas de volcanes porque Vicente Rojo tenía una fascinación por los volcanes.
Tuvo series de pintura desde hace años, es algo que es un tema que lo acompañó durante muchos años, y además estará acompañada esta exposición por una línea del tiempo donde da a conocer más o menos la relación de las artes visuales de los artistas y el arte mexicano con los volcanes, o sea, quienes la han registrado. Y además también de una serie de términos en el lenguaje de los geólogos, que Jaime Urrutia Fukugauchi, que también es miembro del Colegio Nacional en Geofísica, sobre los términos utilizados también por los vulcanólogos. Posterior a la inauguración, a las 6 de la tarde se realizará la mesa Vicente Rojo in Memoria, en donde participarán, entre otros, Pilar García, Azul Morris, Christopher Domínguez Michael, Vicente Quirarte, Arnoldo Kraus y Jaime Moreno Villarreal. Era diseñador gráfico, era editor con la editorial Era, era impresor con Imprenta Madero, pero era pintor, era escultor, era difusor, divulgador de la cultura y un gran amigo. Entonces, dentro de todos estos aspectos multifacéticos del personaje, hablaremos como miembros del Colegio Nacional, Juan Villoro, con quien estoy coordinando este homenaje, entre los dos lo hemos organizado. Al final de ello, develaremos el retrato, como es costumbre en el Colegio Nacional. Al fallecimiento de algún miembro se tiene que develar un retrato, que en este caso fue hecho por Saúl Villa, es un pintor que vive en Mérida y que le hizo este retrato a Vicente Rojo. Se invita a los familiares, a los nietos, a Bárbara Jacobs, que fue su última pareja de Vicente Rojo. Y en el intermedio de esas intervenciones también se pasará un video corto de algunas otras amistades que no pudieron participar quizá verbalmente o presencial. Noticias 22, Alberto Aranda. Por supuesto, a lo largo del mes, por estas dos efemérides, los 90 de su natalicio, el primer aniversario luctuoso del maestro Vicente Rojo, habrá muchas exposiciones, muchos homenajes. Ya platicábamos ayer lo que está sucediendo en estos momentos en el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Habrá varias exposiciones, muchas de ellas estaremos dando cuenta aquí en Noticias 22. Y quienes aún no conozcan la obra de Vicente Rojo o quienes quieran de nuevo acercarse a la misma, pues aquí hay una propuesta muy atractiva porque está más cerca de lo que se imaginan. Este 17 de marzo llega la plataforma Memórica, una retrospectiva de este célebre creador. El 15 de marzo de 1932 nace en la ciudad de Barcelona Vicente Rojo, artista plástico, diseñador multifacético y un referente de la generación de la ruptura que redimensionó las artes gráficas y visuales de nuestro país. El 17 de marzo de 2021, 2 días después de su cumpleaños 89, fallecería en la Ciudad de México. Para conmemorar los 90 años de su natalicio y su primer aniversario luctuoso, la plataforma Memórica México Haz Memoria inaugurará la exposición virtual Las pinturas de Vicente Rojo, al margen de la figuración. Son parte de un conjunto de obras que el maestro Vicente Rojo pues donó, digamos, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero esta donación tiene que ver con una propuesta que el mismo Vicente Rojo hizo a toda la comunidad de creadoras y creadores en nuestro país, de poder contribuir o pagar con obra al fisco, ¿verdad?, a la hacienda pública. El maestro Rojo solía presentar sus obras en series y esta exposición virtual hace una selección para 6 salas distintas que nos permiten conocer gran parte de la obra que creó a lo largo de su trayectoria. El recorrido comienza con Señales, una muestra donde Vicente Rojo deja la representación realista para adentrarse en el mundo de lo abstracto. Luego tenemos la serie que le sigue, que se llama Negaciones y T. Una serie muy, muy interesante porque va mostrando, digamos, la misma figura, pero distinta cada vez, según la propuesta del maestro Vicente Rojo, es negando la anterior y negando la que sigue, ¿no? Por eso el nombre de Negaciones, pero siempre la misma figura, la misma imagen, como una T.
La tercera sala, titulada Recuerdos, revive las primeras memorias de Vicente Rojo, su paso por la Guerra Civil Española y su exilio en tierras mexicanas. México bajo la lluvia, cuarta colección de la muestra, materializa una visión que tuvo el creador a principios de los años 50, cuando fue testigo de una precipitación en el Valle de Cholula. Una siguiente serie, esta ya de finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, que se llama Escenarios. En Escenarios hay una serie de pinturas que hablan sobre varias cosas, ¿verdad? Volcanes, códices, paisajes, ¿no? Seguimos en esta vertiente del arte abstracto, pero como que si rompe, digamos, ¿no? de estas series de repetición. La exposición concluye con escrituras, una reinvención del lenguaje desde grafías falsas e imaginarias que ponen a prueba la lectura visual de todo aquel observador que pretenda descifrar la obra. Las pinturas de Vicente Rojo, al margen de la figuración, podrá visitarse a partir del próximo jueves 17 de marzo en el sitio web memoricamexico.gov.mx. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Contribuyó muchísimo Vicente Rojo en la época dorada, Rafa, de los suplementos culturales, de la creación de nuevas editoriales con su trabajo. Él estudió tipografía, conocía mucho de este tema, entonces, además de ser pintor, además de ser escultor, que conocía los volúmenes, ahora se hablaba de la abstracción, él hacía estos llamados grafismos, pero exploró mucho el color, la forma y el geometrismo. La geometría estaba muy presente. Conocía todos los fundamentos de la composición y su trabajo son verdaderos estudios de estos elementos: color, forma, línea, geometría, y por ello pues su sello, cuando vemos las portadas de tantos libros, es algo que no podemos pasar de largo, porque transformó en un momento en el que México pues está modernizando. Él interpreta esta modernidad de nuestro país por medio de la imagen. Y ahí escuchábamos en alguna de las piezas también la generación de la ruptura. Ninguno de la generación de la ruptura eran muy afectos a que se les llamara como tales, pero venían rompiendo todo esto que dices. El arte figurativo, la época de los muralistas estaba quedando atrás. Había que imponer esta idea de modernidad, de avance, de transgresión, no solo en la pintura, sino en todas las artes. Y yo creo que Vicente Rojo fue un gran representante, además incansable. Todavía unos días antes de su fallecimiento seguía trabajando en esta casa de Cortés, como se le conoce a este lugar, en el centro histórico, ahí muy cerca de la iglesia de San Hipólito, atrás de la Alameda. Y bueno, seguía haciendo murales y seguía haciendo estas propuestas que quedan para la posteridad, y como este testimonio, como este testamento que nos lega el maestro Vicente Rojo, con todo esto que ya bien refieres, que aportó a la plástica, no solo mexicana, sino mundial. Efectivamente, yo creo que cualquier diseñador gráfico que haga su trabajo actualmente no puede tener de lado este referente. Ahí está Vicente Rojo, va a seguir estando, vamos a seguir platicando de él aquí en Noticias 22. Hay otras actividades que les iremos comentando que se van a realizar para recordarlo, para tenerlo siempre presente. Y subrayar también la importancia de los exilios, ¿eh? Efectivamente. Él llegó en el Ipanema, era el barco que llegó a Veracruz, con más de 900 refugiados. Uno de ellos era exiliados de España. Vicente Rojo. Tiene una serie muy interesante que tiene que ver con toda esta infancia que tuvo, que fue muy dura, todo ese traslado y justamente pues el exilio que vivió. Bueno, pues algo que yo creo que también desde luego está presente en su trabajo, en esas búsquedas. Pues lo recordamos, lo celebramos, y su memoria, por supuesto, seguirá viviendo por mucho tiempo donde esté el maestro Vicente Rojo. Y antes de la pausa, queremos invitarlos a que no se pierdan Debate 22. Esta noche Gaby Tlaseca recibirá a la directora de activación de agentes educativos mexicanos primero, Laura Ramírez, a la madre de familia Mariana Estrada Cerón y a la directora de Redín, Tania Ramírez, y con ellas hablará sobre las escuelas de tiempo completo para saber si se van o se quedan. No se pierdan esa entrevista en punto de las 9 de la noche, terminando Noticias 22. Una pausa, volvemos.
En su reciente libro, Claudia Kerik viaja a través del tiempo y explora sus múltiples facetas en la ciudad de los poemas, una antología que aparece bajo el sello Ediciones Delirio. Vamos a ver. A través del libro La ciudad de los poemas, la escritora y profesora de letras hispánicas Claudia Kerik invita a conocer cómo se transformó la capital mexicana de un espacio casi rural en el siglo XIX a la metrópoli moderna actual. Se trata de la antología poética más ambiciosa sobre esta urbe. La poesía se levanta como un monumento, se levanta como un resguardo más fuerte que las piedras, o sea, es las palabras las que van a retener el paso del tiempo, la historia de esta ciudad. Esa es mi intención. Por supuesto están los autores, los poetas oficiales de la poesía mexicana, no podían faltar. Eduardo Lizalde, el gran poeta de Tercera Tenochtitlan, y muchos otros más que lo acompañan, José Emilio Pacheco, por supuesto. Pero el énfasis de mi compilación no estuvo en los autores. Yo me fui dando cuenta con el paso del tiempo, y eso fue quizás lo que me costó, me tomó trabajo, me tomó mucho tiempo, que la ciudad se tenía que desplegar por los poemas, no por los poetas. Kerik llegó de Argentina a México a los 13 años y a partir de 1987 comenzó a reunir una biografía poética de la ciudad. La ensayista e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana analizó las modalidades en las que la poesía mexicana retrataba esta región del mundo y de forma casi ambiciosa reunió más de 500 poemas de 250 autores en esta antología que bien puede ser un archivo íntimo e histórico incluyente. La antología la dividí en 5 temas porque la ciudad pues no está retratada en un tema ni está retratada en un poema. Es imposible de que el lector espere eso a la hora de leer. La ciudad son las personas, los personajes que caminan por aquí y que fueron cambiando en todo un siglo. Hay personajes que han desaparecido. Estoy pensando en el afilador de cuchillos que en los 70s, cuando yo llegué, siempre tocaba el timbre en mi casa o sonaba su silbato. Bueno, la ciudad es los personajes, pero también es los eventos traumáticos que aquí tuvieron lugar, desde los terremotos, las convulsiones políticas, la Revolución Mexicana, la masacre del 68. La ciudad también es los paseos que han ido cambiando completamente, cómo se paseaba a comienzos de siglo, cómo se pasea hoy. La ciudad de los poemas, muestrario poético de la Ciudad de México, se publica bajo el sello Ediciones Delirio. Noticias 22, Karen Rivera. Y seguimos con libros. Valeria Loera da cuerpo y forma a la violencia con un personaje muy particular que padece de todas las inseguridades y sufrimientos posibles. Después de ganar el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo, la autora ya prepara el montaje de esta pieza titulada Violencia. Violencia López, viola para su familia, se siente sola. Terminó con su novio, ha pasado varios días encerrada en su casa hasta que llega su madre para regalarle un muñeco sexual, porque según ella, él la ayudará a salir de su depresión. Así comienza la obra de teatro de Valeria Loera titulada Violencia. Violencia López es una mujer que está encerrada en su casa con sus múltiples violencias, que no son otra cosa que partes de su pensamiento regadas por distintos sitios de su hogar, y cada una tiene un pensamiento pues bastante específico, aunque fatalistas todos a fin de cuentas. Y bueno, la idea de Violencia surge pues de mi propio encierro, de mi propia soledad y de mis propias voces que están acá en la cabeza atormentándome un poquito. La madre de Viole le dice que no es tan bonita como su hermana, quien ya tiene varios hijos y un hogar perfecto, pero que le eche ganas, que busque otro hombre, que rehaga su vida, como ella, que se va a volver a casar con un hombre magnífico. Quería hablar de distintas cosas, empezando por la soledad, las decepciones amorosas, las relaciones familiares que a veces pueden ser pues bastante complicadas, ¿no? Sobre todo cuando
cuando la relación, ¿no? Madre-hija, siendo personalidades tan contrastantes y al mismo tiempo similares, ¿no? Yo creo que lo similar es lo que le hace más ruido, sobre todo acá a la protagonista. Las expectativas que se tienen de una como... O sea, como tú bien dices, ¿no? A los hombres también les sucede, pero de pronto sí considero que en las mujeres hay expectativas más específicas, ¿no? Como el de que si tienes más de 30 y no te casaste, pues ya eres una quedada. Lo que hace la autora en Violencia, texto publicado por el Fondo de Cultura Económica, es hablar de las dinámicas que se tienen con los padres y que a pesar de no ser sanas, no queremos dejar atrás. Creo que es fácil empatizar con la obra, con la protagonista y los personajes, porque pues creo que todas hemos estado en ese punto de tratar de querer cumplir ciertas expectativas, o a veces ni siquiera quieres cumplirlas, ¿no? Pero están ahí, es una realidad, ¿no? Que la sociedad misma espera ciertas cosas de uno. Y bueno, tal cual la protagonista, pues acá no se hace mención de que tenga amigos, quizás por eso ella misma se ve en esta necesidad de desdoblarse para poder hablar con ella, con el fantasma de su difunto padre que habita la nevera del refrigerador. Pues creo que es esa importancia, ¿no? O sea, creo que en la obra también se hace en cierta medida una crítica al cómo decidimos lidiar con nuestras relaciones, ahora que está de moda el término tóxico. Además de la publicación de Violencia, el premio contempla el montaje del texto, el cual en esta ocasión estará a cargo de la Compañía Nacional de Teatro y se presentará en agosto en el Centro Cultural Helénico. Noticias 22, Alberto Aranda. Vamos con cine. Dora García analiza los feminismos que se han gestado en la Ciudad de México con la película Si pudiera desear algo. Es un largometraje que puede verse en el Festival Internacional de Cine UNAM. Si pudiera desear algo es la nueva película de la realizadora Dora García, en la que aborda dos de los feminismos más controversiales, el que es acompañado por protestas y actos de violencia y la ejercida por la comunidad trans, dos propuestas que caminan en el mismo sentido, pero que no siempre comulgan. Digamos, las reivindicaciones del bloque negro tienen mucho en común, se interseccionan en un gran tanto por ciento con las reivindicaciones generales del feminismo actual, y yo pienso que en realidad, digamos, es parte de una revolución que lógicamente no se puede hacer en silencio y no se puede hacer tranquilos, ¿no? La revolución tiene un componente de ira que es inevitable y que es comprensible y que yo diría incluso que es eficaz. Yo me daba cuenta de esta división de la que hablas, de la que digamos que he sido consciente en los últimos 3 o 4 años, quizás 5 años, desde el año 2017, y que me llenaba de asombro, ¿no? La exclusión de la comunidad trans. Es algo que me parece inexplicable. Por un lado, sigue de cerca a La Bruja de Texcoco, quien hace la adaptación y ejecución de la canción Si pudiera desear algo, compuesta en los años 30 por Frederick Hollander, y por el otro nos muestra imágenes de las marchas feministas realizadas en los últimos 5 años, haciendo énfasis en la colectiva Ocupa Cuba y su preparación para participar en una manifestación. Evidentemente se centra sobre todo en un sentimiento, y es este sentimiento del desencanto en relación al legado de las grandes revolucionarias de hace 100 años. Si pudiera desear algo es la segunda entrega que Dora García hace sobre el proyecto Amor Rojo, que engloba las relaciones entre socialismo, feminismo y resistencia. La película se presenta en el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Noticias 22, Julio López. Y cambiamos de disciplina del cine, nos vamos a la arquitectura. Francis Queré es el ganador del premio Pritzker 2022. Por primera vez en la historia, esta distinción voltea la mirada al continente africano. Este martes, el arquitecto, educador y activista Francis Queré fue galardonado con el premio Pritzker de Arquitectura 2022
no solo por la genuinidad de su trabajo, sino también por su compromiso con las causas sociales. Kéré nació en la ciudad de Gando, en el país africano Burkina Faso. Su padre le permitió estudiar una carrera, aunque los estudios occidentales no eran bien vistos en su comunidad. Obtuvo una beca en Alemania para formarse como licenciado en arquitectura e ingeniería. Motivado por mejorar las condiciones de vida en su país, instauró la Kéré Foundation. Gracias a este proyecto pudo recaudar fondos para la construcción de la escuela primaria de Gando, obra que le merecería el premio Aga Khan Award del 2001. Con su estudio Kéré Architecture, fundado en 2005, ha explorado diferentes posibilidades del diseño para la construcción de inmuebles y ha puesto en práctica métodos innovadores para el aprovechamiento de recursos, convirtiéndose así en un pionero de la arquitectura sostenible. A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado como docente en la Harvard Graduate School of Design y ha recibido otras distinciones como la Global Award for Sustainable Architecture, el Marcus Prize o la membresía constituida de honor 2009 del Royal Institute of British Architects. En los últimos años, el premio Pritzker, considerado por muchos como el premio Nobel de la arquitectura, se ha alejado de aquellos proyectos ostentosos y deslumbrantes para reconocer el trabajo de profesionistas que, además de contar con un talento extraordinario para la construcción y el diseño, utilizan la disciplina en favor de un bien comunitario o social. De acuerdo con el acta deliberativa del jurado, en esta ocasión presidida por el chileno Alejandro Aravena, la obra de Francis Kéré recuerda lo que ha sido y sin duda seguirá siendo una piedra angular de la práctica arquitectónica, un sentido de comunidad y calidad narrativa que él mismo es capaz de contar con compasión y orgullo. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, da la impresión de una arquitectura con mucho contenido social, una arquitectura que se integra a la naturaleza, al entorno. Regresamos en un instante con nuestra entrevista estelar de la semana en Enfoques. Hoy en Enfoque les vamos a presentar una entrevista que, bueno, tuve el gusto de realizar con una figura, Rafa, no solamente de la música, sino de la cultura y del pensamiento en nuestro país. Podríamos definirlo como un verdadero cazatesoros musical. Sí. Vamos a descubrir de qué se trata, con quién platicó Laura Barrera. Decir que es uno de los mayores virtuosos de la flauta de pico en el mundo es abarcar solo un aspecto de la labor que ha desplegado a lo largo de 4 décadas en las que ha roto todos los moldes, no solo en cuanto a géneros musicales se refiere. También ha traspasado las barreras de la llamada música de concierto respecto al público, a los espacios para la interpretación. Es además un defensor de los derechos de la comunidad LGBT+. Nuestro invitado de hoy no puede ser otro que Horacio Franco, músico, profesor, director de orquesta. Horacio, muchas gracias por esta comunicación para Noticias 22. ¡Qué alegría! Qué alegría la mía, querida, pues muy contento de estar contigo de nuevo. Un saludo enorme a todo el auditorio de Noticias 22. Horacio, tu amor por la música surge siendo tú muy pequeño. Tu debut, lo hemos platicado, lo has comentado en entrevistas, ocurre en el Palacio de Bellas Artes cuando aún eras niño. ¿Nos puedes platicar brevemente de aquellos primeros años que fueron definitivos para tomar la decisión de entregarte a la música? Mira, los primeros años de mi carrera fueron decisivos porque descubrí que yo tenía talento para la flauta en la escuela, en la secundaria, y además descubrí que me encantaba la música clásica. Esa combinación hizo de mi vida realmente un parteaguas para querer y desear estudiar música, pese a la no venia de mis papás, que después, bueno, muchos años después entendieron, pero pues yo hice lo que tenía que hacer. Yo tenía una estamina, un motor tremendo para hacer lo que tenía que hacer. Me metí al conservatorio a los 13 años, como tú bien dices, a los 14 debuté en Bellas Artes como solista de la orquesta de cámara del conservatorio, pero todo fue gracias a que esas dos cosas descubrí. Primero, que tenía talento, y dos, que tenía pasión. Si no descubres eso en tu vida, si no entiendes como niño o como adolescente cuáles son tus facultades genéticas y qué es lo que te gusta, estás muy
predispuesto o casi diría yo condenado a hacer una carrera que no te guste, a hacer una carrera para la que no sirves, porque en las facultades genéticas no todos tenemos todas las facultades genéticas que deberíamos tener, ¿no? Y es lógico, obviamente, pero en un momento dado sí es muy importante y eso se ha convertido para mí en una de las grandes tragedias educativas en México, el no saber qué vas a hacer, la falta de orientación vocacional por parte de las escuelas y por parte de los padres. Efectivamente. Tú estudiaste, nos decías, en el Conservatorio Nacional de México. Posteriormente te vas al Conservatorio de Ámsterdam. Ahí recibes el grado de solista cum laude. ¿Qué tan importante es para un músico, particularmente, la formación internacional? Mira, no tiene nada que ver. No es nada más la formación internacional, sino depende la escuela, depende la calidad del maestro y depende en manos de quién vayas a caer, dijéramos, literalmente. Yo tuve la fortuna de haber buscado la mejor escuela o la más renombrada en ese entonces, que era el Conservatorio de Ámsterdam, con Walter van Houwen y Marijke Nissen de maestros. Esa escuela fue fundada por Frans Bruggen, el gran flautista y director holandés, que ya en ese entonces, en el año en que yo fui, en el 81, ya no daba clases, ya había dejado la academia, pero pues me tocó la versión corregida aumentada de Frans Bruggen, que era Walter van Houwen, y me tocó vivir en una especie de jauja y de paraíso para los flautistas en ese entonces. Obviamente después de que Walter se retiró, ya en los años 90, eso ya como que fue decayendo un poco la escuela, pero sigue habiendo obviamente en toda Europa muy buenas escuelas, pero lo importante de esto es que yo tuve la suerte y la fortuna de caer en esa escuela, en esa meca de la flauta, en esa meca de la interpretación musical contemporánea y también muy apegada al barroco de Walter van Houwen y del Conservatorio de Ámsterdam. Estabas mencionando el barroco. Horacio, tú has formado parte del movimiento impulsor de la música antigua, también el medievo, el renacimiento. Esto me recuerda mucho en la máxima de los artistas de las vanguardias. Si quieres ser moderno, recurre al pasado. Tú iniciaste este movimiento en México en un momento en el que, al menos aquí en México, no estaba, digamos, de moda, aunque suene extraño, la música antigua. Tú empezaste a dar a conocer mucha música que ahora a lo mejor hay muchos más grupos que conocemos, hay festivales de música antigua, pero en aquel momento cuando tú empiezas a difundirla, no era algo tan común. No, bueno, había habido un antecedente que había un grupo que se llamaba Cantar y Tañer de Benjamín Juárez Echenique en los años 70, incluso José Antonio Alcaraz había hecho alguna ópera de Monteverdi en los 60, o sea, se habían hecho casos aislados. La cuestión es que yo cuando llegué de Holanda, que traía todo ese bagaje cultural y de vanguardia, como tú bien dices, de la música barroca en los años 80 y 90, entonces yo lo que quise hacer después de un tiempo de haber ya, ¿cómo se dice?, anclado mi carrera como flautista, pues era una orquesta y un coro barrocos. Entonces fundé Capella Cervantina gracias a la iniciativa que tuvo Sergio Vela cuando era director del Cervantino de encomendarme un programa en el Cervantino de 1993, y a partir de ahí, pues yo quise instituir o institucionalizar una orquesta barroca que me costó mucho trabajo y que hoy por hoy todavía no se hace porque no sigue sin haber las condiciones. Antes no había, por la corrupción que había en este país o por la mala repartición, dejémoslo en mala repartición del dinero en la cultura, y hoy por hoy porque pues son otras prioridades que yo evidentemente por ser apoyador de este gobierno las entiendo y las justifico, pero sigo sin justificar que no haya todavía una orquesta profesional y un coro profesional barrocos. Que lo quiero dirigir yo o no, eso no es problema, eso no es el problema. También has expandido tus búsquedas hacia diversas direcciones. El folclore, está por ejemplo el disco de Sones de Tierra y Nube con la banda Filarmónica Mije, el jazz con la propuesta H3A, los Beatles, danzones, rock, en fin, esto no es muy común entre los músicos llamados clásicos o los músicos de concierto. Es una vertiente que tú has desarrollado. Fíjate que como la flauta de pico es un instrumento tan ancestral y que no tuvo en realidad un repertorio, que no tiene un repertorio realmente
de gran envergadura, de gran calidad, de gran magnitud, como la tiene el piano, o el clavecino, el canto, o el órgano, o cualquier otro instrumento, el violín, por ejemplo, ¿no? Uno como músico barroco no se puede quedar instalado en la sonoridad o en la precariedad, yo la llamaría precariedad barroca, de la mayoría del repertorio, porque era un repertorio encauzado para aficionados en ese entonces, ¿no? Entonces, por la simple característica de la boquilla de la flauta. O sea, la flauta, aquí tengo una flauta, tiene una boquilla de tipo silbato. Aquí hay un canal de aire donde choca con este filito llamado bisel, ¿no? Y se hace el sonido. Entonces eso hace que sea el instrumento, de los instrumentos de aliento, si los comparas con el oboe, la flauta transversa, el clarinete, el fagote, el saxofón, la tuba, etcétera, etcétera. Todos esos instrumentos, o la flauta transversa, tienen su producción sonora a cargo de los labios, es decir, con el contacto con los labios. No. Entonces esto lo hace el instrumento más fácil de insuflar y el más difícil, o de los más difíciles de controlar en cuanto a afinación, a imagen sonora, a calidad del sonido, etcétera, etcétera. Entonces eso, la facilidad de insuflación, es decir, la facilidad de soplarlo, hizo que en el barroco fuese también un instrumento muy socorrido para los aficionados, al igual que Hitler fue el que instituye ese instrumento como instrumento escolar en los años 30 en la Alemania nazi, por esa facilidad de insuflar, de soplar. Pero no quiere decir que este instrumento haya tenido un repertorio verdaderamente dijéramos, tan rico y tan sustentado como lo tenían otros instrumentos por esa razón. Es decir, no quiere decir que Bach no haya compuesto los conciertos de Brandenburgo, 2 de los conciertos de Brandenburgo para esta flauta, o Vivaldi ha escrito sus conciertos para flauta sopranino, o Bach en muchas cantatas la incluyó, de sus grandes cantatas de iglesia, o Telemann también, conciertos, etcétera. Pero son obras que se cuentan con los dedos de una mano. Si tú quieres no aburrirte y tener una diversificación de la imagen sonora del instrumento como tal, entonces lo que tienes que hacer es precisamente recurrir a otros tipos de música que también son compatibles con la imagen sonora que quieres recrear o que quieres seguir propugnando de la flauta dulce. Que se puede el jazz, que se puede la música tradicional, que se puede, qué sé yo, se pueden hacer incursiones en cualquier otro tipo de música, siempre y cuando tengas en mente que la flauta de pico no es ya un instrumento propio de la música barroca. Sí alcanzó su epítome, alcanzó su punto clave de construcción en el siglo XVII y XVIII, pero no tiene nada que ver con que esto no hubiera podido seguir desarrollándose en cuanto a imagen sonora. Entonces es muy interesante porque finalmente los flautistas tenemos que abocarnos también a tocar música del siglo XX y XXI de compositores clásicos, pero no nada más ahí nos queda el gusto. Podemos hacer otros tipos de música también sin la duda de que estamos contribuyendo a la imagen sonora del instrumento, al desarrollo sonoro del instrumento. Horacio, hemos visto que durante el confinamiento tú no te has quedado encerrado, has participado en diversos encuentros. ¿Tienes algunos proyectos que nos puedas platicar, ya sea presenciales o virtuales, próximos para que lo anunciemos a nuestro público? Mira, el confinamiento nos ha llevado a mí al menos a una gran reflexión, ¿no? Y me remite a la canción de Juan Gabriel, pero qué necesidad de en un momento dado desgastarte tanto cuando hay cosas que puedes hacer en línea y que puedes hacer muy bien, como por ejemplo la entrevista que estamos llevando a cabo. No te veo, yo te quisiera abrazar, te quisiera dar de veras un beso porque te quiero y te aprecio y te admiro mucho, pero obviamente con el confinamiento nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? Hay cosas a las que te puedes acostumbrar, hay cosas a las que no te puedes acostumbrar ni te debes acostumbrar, que es el contacto humano, ¿no? Entonces, obviamente, ya a mí, cuando empezó la pandemia, que además estaba yo enfermo, empecé a tocar y a subir videos a mi sitio de YouTube. Subí varios videos, bastantes videos, subía uno cada semana o lo que quieras y más. Después dije yo, híjole, qué difícil de veras tocar para un teléfono. Hice varios conciertos, dirigí la Sinfónica del Estado de México en 2020, hice un concierto en el Festival de Morelia también a finales de 2020, que fue un concierto muy exitoso. Qué sé yo, ¿qué te puedo decir? No dejo de trabajar, pero tampoco fundo ya
las claves de mi existencia en deprimirme porque no hay conciertos como había antes. Estamos viviendo en una coyuntura muy difícil en el país, muy complicada, no difícil sino complicada. Tenemos que ver que para el gobierno, para la Secretaría de Cultura está siendo también difícil por todo, pero siguen apoyando a la cultura y a las artes y sigue habiendo becas para los que necesitan becas, sigue habiendo apoyos para los que necesitan apoyo, sigue habiendo trabajo de Sinfónica Nacional, de las sinfónicas estatales, de las orquestas, etcétera. Ojalá que no las desaparezcan, porque eso sí sería una aberración. Cualquier desaparición de cualquier gremio, de cualquier grupo gremial, musical, de teatro, de danza, pues es una aberración. Horacio Franco, muchísimas gracias por esta conversación. Siempre la cierro con 3 preguntas inspiradas en el cuestionario Proust, que ya sabes, son de respuesta inmediata, de una palabrita nada más. Lo primero que te venga a la mente, por favor, si me haces el favor de responderme. La primera sería, algo que te ponga de mal humor, que en verdad te moleste. La mentira. Mentira. ¿Cuál es el momento del día que prefieres? ¿La mañana, la noche? La mañana, muy temprano la mañana, las 5:30, 6 de la mañana, que es cuando me levanto. Si reencarnaras en un animal, ¿cuál? En perro. En un perro, bueno, sé que amas a los animales. Horacio, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura querida. Pues muchas felicidades por todo tu labor y tu trabajo y un saludo enorme a todos los colegas y a todos los maravillosos técnicos que siempre tengo en mente de Canal 22. Gracias a ti. Pues una trayectoria verdaderamente admirable la de Horacio Franco y además rescatar, y lo decíamos al inicio de esta presentación, Laura, un cazador de tesoros musicales. Si alguien se ha preocupado por recuperar la música barroca es Horacio Franco, y precisamente nos vamos con música barroca, la Capella Barroca, Vivaldi y Horacio Franco. Muy buenas noches.